A estas alturas, muy pocos ponen en duda que Steven Spielberg es uno de los directores más grandes de todos los tiempos. Lo que ocurre con estos genios es que en todo lo que tocan dejan algo significativo, algo digno de revisar y analizar. En 2005 estrena La Guerra de los Mundos, una peli de alienígenas que obtuvo una buena recaudación, pero que probablemente muy pocos incluirían en su lista de obras maestras. Más de 20 años antes de hacer esta peli, Spielberg ya había resucitado el género con otras dos películas, Encuentros en la tercera fase y por supuesto con E.T. En comparación con esas dos pelis anteriores, a mucha gente le pareció que el tono y la estética de esta película eran demasiado frío y oscuro. Es en estos momentos en los que tenemos que recordar que no estamos hablando de cualquiera cuando hablamos de Spielberg, un director capaz de narrar el terrible atentado del 11S a partir de una película de extraterrestres. Él mismo reconocería que el tono sórdido y crudo de La Guerra de los Mundos era la única manera en la que podía contar esta historia después de que casi 3.000 personas perdiesen la vida el 11 de septiembre y después de que Estados Unidos sufriese el primer ataque en 60 años. Bienvenidos a este primer capítulo de McGuffies, espero que os guste. Y una cosa, si no habéis visto la peli, este vídeo tiene spoilers, así que cuidadito. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Ray Ferrier es un padre divorciado de Nueva Jersey que trabaja como estibador en el puerto. De vez en cuando le toca cuidar de sus dos hijos el fin de semana con los que mantiene una relación bastante mala. El papel de su hija Rachel lo interpreta Dakota Fanning, una de las actrices más precoces de Hollywood y que hoy en día sigue haciendo películas. El papel de su hermano mayor Robbie lo hace Justin Chatwin, al que alguno recordará por haber protagonizado la infumable Dragon Ball Evolution en el año 2009. ¿Te vale si solo me río las primeras 500 veces que me lo cuentes? Un día en el que Ray está cuidando de sus hijos, se desata sin previo aviso una tormenta tremenda y todos los aparatos eléctricos dejan de funcionar. Cuando parece que todo se ha calmado, se abre una gigantesca grieta en el suelo y salen unas máquinas asesinas con forma de trípode que empiezan a matar a toda la población. Ray consigue sobrevivir al ataque y además se hace con un coche gracias a sus conocimientos de mecánica. Se escapa con sus hijos en el vehículo y a partir de ahí entra en un escenario apocalíptico en el que a la gente se le va la olla, los trípodes siguen atacando sin piedad y absolutamente nadie sabe qué hacer. Al final de la película, los alienígenas caen derrotados, no gracias a la acción humana, sino gracias a las bacterias, seres invisibles dentro de nuestro ecosistema para los que los invasores no estaban preparados. Todos los miembros de la familia consiguen sobrevivir y los hijos se acaban reuniendo con su madre. Este final un poco cursi no acabó de gustar a mucha gente y probablemente sea lo más flojo de la película. Ahora vamos a ver por qué La Guerra de los Mundos no puede entenderse sin el 11S. Lo primero que tenemos que saber es que el guión de esta película no es original. La historia está basada en la novela de H.G. Wells, escrita en 1898, un clásico de la literatura de ciencia ficción. La primera adaptación se hizo para la radio por nada más y nada menos que Orson Welles, con solo 23 añitos. Fue en el año 1938 y seguro que muchos de vosotros ya habéis oído esta historia porque Orson Welles la lió muy gorda. La desolación es absoluta. Están triturando los cadáveres de seres humanos. Ahora montando a caballo bajo la lluvia. Ahora tocando el xilófono mientras juegan a los bolos cerca del aeropuerto. La adaptación a la radio fingía ser una emisión en directo y una parte muy grande de la población se lo tragó entero. La gente se volvió loca, las comisarías se colapsaron y todo el mundo pensaba que de verdad el país estaba siendo invadido por extraterrestres. Ya apuntaba a maneras Orson Welles, que solo un par de años después iba a dirigir Ciudadano Kane, una de las grandes obras maestras de la historia del cine. La primera adaptación para el cine llegó en el 53 y la dirigió Byron Haskin. En su momento fue una peli muy influyente durante la década de los 50 en el cine de ciencia ficción. Por cierto, los dos actores protagonistas hacen un cameo al final de la versión del 2005. Estas dos adaptaciones se hicieron en un contexto muy específico. Cuando Wells adaptó para la radio en el 38, América veía con pavor cómo Hitler iba ganando poder en Alemania. Recordemos que solo un año después daría comienzo a la catastrófica Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la peli del 53 se realiza en los años más crudos de la Guerra Fría. Era un momento de tremenda tensión e incertidumbre en el que una guerra con Rusia podía estallar en cualquier momento y básicamente destruir el mundo entero. Spielberg dirige su adaptación en el año 2005, 4 años después de que Estados Unidos hubiese sido atacado el 11 de septiembre. El país no había sufrido ningún daño desde hacía 60 años cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Como protagonista de la película, Spielberg elige un personaje que representa al antihéroe.
Rey pertenece a la clase obrera americana y de hecho en ningún momento de la película tenemos contacto con nadie de la élite del gobierno. No sabemos qué está pasando ni cuál es la situación global en el país o en el mundo. Nuestra perspectiva es muy reducida en todo momento. Recordemos que el ataque del 11S sucedió sin previo aviso. Absolutamente nadie podía esperar que fuese a ocurrir lo que ocurrió y nadie entendía nada de lo que estaba sucediendo. Además, el personaje de Rey es un personaje infantil, incapaz de cuidar de sus hijos ni de sí mismo. En esta escena vemos cómo su exmujer llega a casa y le riñe por tener la cocina hecha una pocilga. Él directamente adopta la actitud de un niño pequeño mientras su mamá le echa la bronca. La elección de este personaje puede tener que ver con que la sociedad americana nunca ha sido invadida por nadie desde que se constituyese el país en el siglo XVIII. Esta falta de experiencia histórica ante este tipo de situaciones puede hacernos pensar que los americanos no están preparados psicológicamente para resistir un ataque. Por si fuera poco, el personaje de Rey desde el principio se muestra arrogante y cree saberlo todo. Otro efecto con el que muchos relacionan a los habitantes de Estados Unidos. ¿Y tú qué sabes, Ray? Todo. ¿No te acuerdas? Entre mi hermano y yo lo sabemos todo. ¿Cuál es la capital de Australia? Esa la sabe mi hermano. Vemos que cada vez que se adapta a la Guerra de los Mundos, el país se encuentra en un momento de tensión bélica en el que de verdad aflora un temor profundo a ser invadido. La película gira en torno a una metáfora fundamental: la grieta. Spielberg reproduce este símbolo hasta 3 veces a lo largo de la película y siempre anticipa el peligro. No es casual que Spielberg haga aparecer una grieta en distintas partes de la peli. El 11S fue una fractura tremenda en el corazón de la rutina y la cotidianidad en la que todos estaban instalados. De hecho, el director de E.T. elige para esta película una estética muy realista. El suceso tenía que estar representado únicamente por gente normal. Toda la fotografía está casi descolorida, la luz es casi abrasadora y la trama transcurre en los fríos días de otoño. Una estética más propia de una obra de realismo social que de un blockbuster hollywoodiense. Hay algunas referencias literales al ataque del 11S. Por ejemplo, en esta escena, Robbie, que no ha presenciado el accidente, pregunta si es un ataque terrorista. ¿Quiénes son? ¿Son terroristas? No, vienen de otra parte. En esta otra escena, cuando los protagonistas huyen a la casa de la madre, se despiertan a la mañana siguiente con un avión estrellado en su casa. Un paralelismo textual con el atentado, cuando el segundo avión se estrelló contra la segunda torre gemela. En esta otra escena, los americanos huyen del peligro e intentan meterse como pueden dentro del ferry. Al parecer, antes de rodar esta parte, le enseñaron a Spielberg unas cuantas fotos de refugiados de países europeos, africanos y Medio Oriente, pero ninguna le llegaba a convencer. Él pensaba que si esto les sucedía a los americanos, probablemente les costaría mucho reaccionar y terminarían cogiendo cosas ridículas. Para terminar, queremos relacionar La Guerra de los Mundos con las otras dos películas que Spielberg había hecho de alienígenas: Encuentros en la tercera fase, del año 1977, y E.T. del 82. En una entrevista, el director declara textualmente que estas dos películas anteriores surgen de un deseo inocente de contactar con el otro, y esta en cambio surge del horror del 11 de septiembre. Como vemos en esta escena, hay un pequeño guiño a E.T. donde enfatiza que estos alienígenas no vienen a jugar ni a montar en bicicleta. Pues nada, ya hemos terminado y antes de despedirnos queríamos comentar que esta peli la tenéis en HBO por si alguien todavía no la ha visto o alguien quiere volver a verla. También comentaros que, bueno, nos haríais un favorazo si compartís el vídeo y si os suscribís al canal. Y queríamos terminar con una pregunta muy importante: ¿volverá Tom Cruise a hacer algo decente?